no creo que el problema en la Argentina sea técnico desde el punto de vista económico. Es un problema de índole político. Veo la movilización de hoy y también me llama la atención. No parece que sea en la dirección correcta, por un montón de motivos distintos. Si vos tenés... La pregunta es, ¿contra quién se movilizó hoy la CGT y el resto de los sectores que se movilizaron? ¿A quién le fueron a reclamar por el nivel de inflación y la pérdida de poder adquisitivo? A los formadores de precios, según Pablo Moyano, por lo menos en lo explícito, o sea que hay los empresarios. Hay una suerte de aval o redireccionamiento de que un sector de la sociedad está protestando contra otro. Martín Lustó, a quien hemos presentado hace un ratito, y vamos a retomar el tema y hablar de este nuevo ciclo. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, hay un ajuste en curso. ¿De qué talle es? ¿Cuán en serio va? Con Sergio Massa. Bueno, hasta ahora lo que vemos son dos cosas. El nuevo esquema tarifario, que recién lo escuchaba Julián, decir que en los cálculos del gobierno es alrededor de 1/5 de los subsidios de energía. Yo estimo que va a ser un poco menos todavía, entre 1/5 y 1/10. ¿Y qué quiere decir que es tan poquito? ¿Ya afirmé yo que es muy poquito? No, que para la magnitud del descalabro acumulado es poco. A ver, después, vos sabés que yo siempre he dicho que esto requiere un acuerdo de cómo lo que regimos en X tiempo, no de un día para otro. ¿Por qué? Porque la gente tampoco, así como a mí me pareció muy buena la frase, es el único país donde la política tarifaria está delegada en cada individuo, ¿no? Es lo que decía recién Mirta Tarico. Tampoco la gente tiene la culpa de eso, de que durante mucho tiempo acumules un nivel de subsidio, una tarifa irreal, de manera tal que al día siguiente te la tiro toda por la cabeza o te aumento 1000%. Ahora, cuando vos tenés un desfasaje, como se decía, de 80-20, yo para pensarlo así, 80 es subsidio, 20 es tarifa y estoy pagando 100. Si la inflación es 100% en el año, el costo de generación sube al doble, ¿sí? A 200. A menos que yo suba las tarifas más que la inflación, el monto de subsidio en términos reales continúa igual. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a menos que vos sientes una regla de que vamos todos juntos a caminar en esa dirección, siempre tenés este problema y nunca lo tenés resuelto. Entonces, durante un montón de tiempo acumulaste este desfasaje, producto de, como se explicaba, de una política que el kirchnerismo tuvo durante mucho tiempo. Bueno, ahora hay que ir corrigiendo ese desfasaje de una manera acordada. ¿Esto basta? No, el año que viene van a volver a aumentar las tarifas. Esa es una parte del ajuste. Ahora, ¿cuánto del ajuste está recayendo otra vez sobre el sector privado, sobre las familias? Por ahora, todo. ¿Por qué? Porque por otro lado yo escucho, vamos a congelar la planta. ¿Sabes cuánta gente entró en el último año y 8 meses al Estado? 135.000 personas. Repetí, ¿de cuándo a cuándo? De diciembre del 2020 hasta hoy entraron 135.000 personas al Estado. Y la pregunta es, ¿están brindándonos algún bien y servicio a los ciudadanos? Es decir, tuvimos una necesidad de tener más médicos y enfermeras porque hubo un problema de salud. Tuvimos que decidir que necesitábamos más docentes para recuperar la pérdida que tuvimos educativa por estar encerrados. ¿Tuvimos un conflicto bélico? No, ¿por qué hay 135.000 personas más? ¿Qué nos están brindando? La respuesta es nada. Lo veo al presidente inaugurando con Massa tramos de trenes, ¿no? Tramos cortos de trenes, que cuesta hacerlo, el boleto va a costar la quinta o la cuarta parte de lo que cuesta hacer el mismo tramo en colectivo, que tarda una cantidad desorbitada de tiempo, y ya reinauguraron 2, cuando Trenes Argentinos es el principal empleador del país y tiene entre 1.000 y 1.200 millones de dólares anuales de déficit. Entonces, yo no veo, más allá de anuncios, no veo una conciencia clara de qué es lo que hay que reconducir en términos de cómo gasta el Estado en la Argentina. No lo veo. Un país que crece poco y que cuando tiene crisis reparte peor es un país donde aumenta la pobreza y aumenta la desigualdad. Eso es lo que hemos tenido en los últimos 50 años en Argentina. Entonces, la verdad que ojalá lleguen, pero ojalá lleguen haciendo las cosas que hay que hacer para poder seguir un curso donde Argentina vuelva a retomar un sendero de crecimiento. No veo que esa sea la intención, veo que hay una intención política y no una verdadera ganas de acomodar las cosas que Argentina tiene que acomodar para crecer. Y eso se ve, además, en los discursos. Recién hablaban de esto, como dijeron, son súper ricos, villanos, malvados.
pero nunca son de ellos. ¿No hay ningún kirchnerista? En la lista no. Qué raro, ninguno. Es decir, todos los kirchneristas, que los que viven en buenos lugares, en Puerto Madero, etcétera, todos pagan sin subsidio. Renunciaron todos al subsidio. No hay ninguna persona conocida, ningún actor, ningún deportista que se declare kirchnerista que esté cobrando subsidio. Es raro. En la lista no, por eso Raro. es un escrache. Pero claro que es un especie de carpetazo. Pero eso te muestra, es un carpetazo, me parece que es una amenaza latente de cómo funciona si estás del otro lado, pero también hace que no sea creíble lo que querés hacer, porque no hay ningún mea culpa, vuelvo a lo de los trenes, vuelvo a lo de meter gente en el Estado, vuelvo a que la culpa de lo que pasa con que te van a subir las tarifas no es que las atrasé durante 12 años más otros 2. La culpa es de algunos que no renunciaron al subsidio. Veo la movilización de hoy y hacia dónde derivó el discurso público de la movilización de hoy. Y también me llama la atención, no parece que sea en la dirección correcta, por un montón de motivos distintos. Pero si vos tenés... La pregunta es, ¿contra quién se movilizó hoy la CGT y el resto de los sectores que se movilizaron? ¿A quién le fueron a reclamar por el nivel de inflación y la pérdida de poder adquisitivo? A los formadores de precios, según Pablo Moyano, por lo menos en lo explícito, o sea que hay los empresarios. Hay una suerte de aval o redireccionamiento de que un sector de la sociedad está protestando contra otro. Y la protesta, entiendo yo, es porque hay algunos que cargan más en los precios de lo que te dan, o podrían cobrarte más barato. Bueno, déjame hacer la reflexión al revés. Cuando vos mirás lo que te descuentan en tu recibo de sueldo y que va a la obra social y al sindicato, la pregunta ¿es más o es menos? Es decir, ¿les sobra para lo que te dan? ¿Podrían manejar mejor las obras sociales? ¿Podrían cobrarte menos la cuota de afiliación sindical? ¿O contrariamente, te podrían dar más? Entonces, ¿también son formadores de precios? ¿También me están haciendo que mi salario valga menos? ¿También están haciendo, por ejemplo, cuando los camioneros bloquean una planta, como de Lácteos Vidal, ¿están haciendo que haya menos oferta de bienes? ¿De productos lácteos? A los trabajadores de la lechería, sí. ¿Están incentivando que suban los precios? Entonces yo puedo hacer exactamente lo contrario. Una enorme manifestación de todos aquellos que son empresarios, pyme, mediano, grandes, que digan... Formadores de precios. La manera en que se conducen hoy los sindicatos en Argentina son formadores de precios, son formadores de costos y además, frente a el nivel de aportes que hay a sus sindicatos de obras sociales, no me dan el servicio que me deberían dar. ¿Qué ministro de Economía o qué economista te gustaría como ministro de Economía o qué 2 o 3? Vos sos economista y fuiste ministro, pero aún así entiendo que no te postulás a ese cargo. ¿Quiénes son tus economistas de referencia? Yo voy a ser candidato a jefe de gobierno. Por eso. Sí. Que no es un problema de... me parece que lo enfocamos mal cuando hablamos de un economista. El diagnóstico que te estoy diciendo yo es que el Estado en un montón de rubros está mal administrado. No es solamente si es caro o no, es caro para lo que nos da. Y vos estás todo el tiempo tratando de exportar ese Estado. Indirectamente, cada vez que producís un bien, detrás está el Estado. Y las crisis en Argentina o la falta de crecimiento se producen porque yo te atraso $1 para exportar un Estado cada vez peor. Ergo, no hay crecimiento. Entonces, vos me decís, ¿qué economista te gustaría? A mí me gustaría un espacio político que tenga una cultura, no importa en qué ministerio, en qué área, de volver a la fuente, de si esto no le brinda un servicio al ciudadano, no lo tengo que hacer en el Estado. Está muy eso no es un ministro de Economía. Yo no creo que el problema en la Argentina sea técnico desde el punto de vista económico. Es un problema de índole político.